Señores, arrancó esta despedida del lunes. ¿El lunes acabó contigo o tú acabaste con el lunes? Definitivamente yo acabé con el lunes. Se te nota porque estás de blanco, así como que me siento impetuosa, poderosa. como impetuosa. Sí, me siento indetenible, imparable. Tú sabes, me siento realizada. Que los lunes son difíciles, pero a los amantes del café, no importa la hora, una taza siempre es bienvenida. Adelante, Sara Camil. El mío es descafeinado. Ustedes saben que yo estoy amamantando a José Guillermo, quien se despierta todos los días a las 5:30 de la mañana. Ajá. Ahí inicia mi día. Y nada. Y como nosotras teníamos un debate aquí de que, señores, que el azúcar y el café. Con nuestra tacita que ya tenemos, señores. Despedida del lunes aquí, muy chulo. Despedida del lunes podcast. Agradecemos a Kimberly por la cortesía. Mérito a quien mérito tiene, ¿no? Entonces yo aquí no voy a fingir que yo era parte de este proceso. Esa fue una iniciativa suya, líder, la que aplaudimos. Entonces, señores, nada, nosotros estamos despidiendo el lunes. Nosotros somos tomadoras de café. No importa la hora del día, porque eso da una energía extra. Y usted sabe que despedir un lunes no es cualquier cosa. Y por eso nosotras hemos decidido hacer este podcast, para poder hablar de temas de interés nacional, así de una manera ligera, digerible, entendible. Y hoy vamos a hablar de la labor de las cámaras legislativas de nuestro país, a propósito que hemos visto algunos debates entre el presidente de la Cámara de Diputados y un senador. Pues nosotras hemos decidido hablar un poquito y orientar a la gente de qué son las cámaras de representantes, de dónde vienen, quién se inventó eso y su función en la sociedad. El impacto que tiene, y a mí me llama mucho la atención el hecho de que últimamente los legisladores han tomado como... Ha habido cierto rechazo de la sociedad a la labor y a la función del legislador por situaciones que en las cámaras de nuestro país se viven. Lo han tildado gallinero, lo han tildado circo, lo han tildado de muchas sello funciones. Gomígrafo también. Es correcto, lo han tildado de muchas funciones. Eso llama mucho la atención. Entonces, es bueno como que socialicemos un poquito de este tema y no podemos hacerlo sin saber el origen, ¿verdad? Sí, mira, ¿de dónde viene el Senado, la Cámara de Diputados? Ustedes recuerdan, a mí siempre me llama mucho la atención cuando yo veo una película romana, lo primero que veo es un cuerpo de senadores. Te estoy hablando de la época medieval. Y bueno, señores, pero fue así. Realmente la necesidad de los gobernantes, reyes en la historia, de tener un cuerpo de ancianos que los aconsejara sobre temas de estados, pues dio origen al Senado. Y fue Rómulo en Roma quien lo constituyó el primer Senado de la historia, donde había como una especie de representación social, le llamaba paters o padres a sus componentes, y eran vitalicios. Eso le habría encantado a los diputados de hoy en día. 100%. Y a los senadores de hoy en día. Pero uno lo dice de una manera jocosa, pero ellos así comenzaron. Y luego, a la medida que fueron fue evolucionando la democracia, pues la gente empezó a pedir sus representantes. Y ya no era... no eran socialmente escogidos estos representantes, ni tampoco ya tanto por su edad, sino por la gen o por la representación que tuvieran en la comunidad. Y la necesidad de elevar ante el rey, en ese entonces el emperador romano, las quejas de la comunidad que representaban. Claro está que los esclavos ni los que eran de baja categoría social en ese momento podían pertenecer a este organismo. Pero hoy nos sentimos orgullosos de ver cómo el Senado y también en la Cámara Legislativa ha evolucionado, y en nuestro país la tuvimos por primera vez con nuestra Constitución en 1844. Tenía otro nombre en ese momento y luego, se fue formalizando un poquito más según los niveles democráticos que se necesitaban, y comenzamos con 5 nada más. Desde 1844, nuestro país
ha tenido cámaras legislativas, y cuando hablamos de cámaras son dos. Está la Cámara Alta y la Cámara Baja. Cámara Alta se conoce al Senado de la República y la Cámara Baja a la Cámara de Diputados. Entonces, cuando se unifican ambas cámaras, entonces forman la Asamblea General, es el Congreso General de la República, y entonces ahí nace todo lo que es la división de las cámaras, y cuando se funcionan, que ambas tienen una labor muy similar, y que es el primer poder del Estado. El poder legislativo es el primer poder del Estado, le sigue el poder ejecutivo y en consecuencia el poder judicial, que se supone que tiene que haber una independencia entre los tres poderes. Que me llama la atención porque en un momento recuerdo la candidatura que llevaba Danilo Medina, y luego entonces apoyando a Gonzalo Castillo, y se expresó públicamente diciendo: quiero mi Congreso, cuando se supone que el poder ejecutivo opera de manera independiente del poder legislativo. Entonces nos hace cuestionar la incidencia que tenga el poder ejecutivo en el poder legislativo y viceversa. Entonces es importante saber las funciones que tienen cada uno de ellos. El legislador, la función de ser representante, legislar, fiscalizar, ¿verdad? Son funciones muy definidas. No, y son funciones que tienen producto de una gran lucha que se llevó a lo largo de la historia constitucional de nuestro país. Varias veces teníamos nosotros un sistema, el sistema bicameral fue cambiado por un sistema unicameral, a veces por el Senado, que fue en su momento llamado Consejo Consultor, y otras veces también por el Tribunado, que es de donde desciende la Cámara de Diputados. Y nuestro país sufrió mucho en este sentido, pues en las dictaduras, hasta en el mismo triunvirato, le quitaban sus funciones y le dejaban funciones decorativas, las premiaciones solamente, cómo se iba a nombrar una calle, temas que de verdad no hacían ningún aporte a la sociedad. Yo creo que en su momento la única función que le dejaron, aparte de estos temas decorativos, fue elegir el Poder Judicial. Pero tú te imaginas que tuviéramos un país sin una institución que fiscalizara sus fondos, y por eso es importantísimo que cada día, en vez de criticar a estas cámaras, pues nos preocupemos que las mismas tengan un cuerpo de técnico adecuado para poder sentarse e igualarse en el diálogo al Poder Ejecutivo. Porque, señores, el Poder Ejecutivo tiene a su disposición miles de técnicos que debaten el presupuesto, las partidas, en qué se invierte, la calidad del gasto. Sin embargo, no así nuestras cámaras. Y yo creo que si queremos que nuestras cámaras sean más den más resultados, más eficientes, pues de la misma manera tenemos que ir con la parte técnica, y que es la que nos interesa que dé resultado. Mira, resulta interesante porque hace ya unos meses en CDN tuve una entrevista que coincidencialmente, y me tomó mucho por sorpresa, volvieron a repetir el domingo pasado, y mi intervención en esa entrevista en CDN fue donde yo decía que había que revisar el concepto de la labor del legislador. Así es. Porque cuando usted elige a un representante, aunque se elija por voto directo en el caso de los diputados, y que ya es un tema muy popular, usted está escogiendo un individuo que va a ser parte de hacer las leyes de la constitución de un país, que van a ser las leyes que regulen el país en el que usted habita, y que va a representar su provincia, que lo va a representar a usted. Entonces, que no nos vayamos simplemente por el voto populacho, no popular, el populacho, porque el individuo tenga esto o aquello. Clientelar. ¿Me entiende? El clientelar, porque que esa persona tiene que tener un nivel de conocimiento mínimo que le haga capaz de elaborar un proyecto de ley,
de elaborar un proyecto de resolución que es que mañana lo va a regir a usted. Ahí es que se construye la ley. Ahí es que se hace la normativa que va a tener este país. Ese individuo, ese ser humano, es que me va a fiscalizar, que va a legislar por mí y que me va a representar. No es un ser humano que está ahí para dar receta, 2 canastillas y con eso cumplió. Claro, la labor social es importante, pero estamos hablando de temas tan significativos para la sociedad como es el hecho de legislar por mí, de crear las leyes que me rijan, de crear la fiscalización correcta en bien y en beneficio de nuestro país, y es quien me va a representar. Ese individuo es que se va a parar ahí y va a velar por los intereses de mi país, de mi provincia. Entonces, como que tenemos que tomarnos un poquito en serio la labor de ese ser humano y la escogencia de ese individuo. Y también hay que destacar que nuestros diputados y senadores, valga la redundancia, siempre hay que recordar las luchas que se libraron para que existieran estas 2 cámaras, pues que no deben ser un sello gomígrafo de lo que dicen ni del gobierno ni tampoco de las líneas partidarias, que claro que deben existir lo que es identificarse con la ideología política del partido político al que usted corresponde, pero ciertamente hay que representar los intereses de su comunidad y los intereses del país, de manera que cada día se hace mucho más importante la propuesta que llevan los partidos políticos a los procesos electorales. Y qué bueno que ya no se eligen por una lista como se hacían antes, sino que se eligen por el voto directo hace ya un tiempo, pero aún tenemos mucho trabajo que hacer en la mejora de la propuesta de los diputados y diputadas que llevamos en nuestra boleta. Que sean gente que vayan a aportar, no tienen que ser los más educados, porque no siempre el más educado es el mejor intencionado, ni tampoco tienen que ser los que tengan más niveles económicos, sino los que le duela más lo que pasa en sus comunidades y lo que pasa en el país, porque repito, no hay ni vamos a tener nunca bienestar individual sin bienestar colectivo. Entonces, a veces vemos como cuando un partido está en el gobierno, como pasa ahora con el PRM, que está en el gobierno y tiene la mayoría de los representantes, pues en los anteriores gobiernos ningún legislador se atrevía a hablar ni a cuestionar sobre el presupuesto, ni a fiscalizar a través de sus organismos fiscalizadores, que es la Cámara de Cuentas, entre otros, a las diferentes organizaciones. Y hoy nosotros hemos visto que algunos se han atrevido y ojalá que se animen mucho más, porque a la medida de que esto pase, claro, sin violar la ética, los valores y sobre todo también la disciplina que debe tenerse por ser parte de un partido político, porque nosotros votamos por una propuesta de un partido político, de una organización, pero guardando la distancia, el legislador no puede perder su capacidad de legislar, de cuestionar tanto en qué se invierten los recursos como la calidad de la inversión de esos recursos, en qué beneficia al pueblo. Y por eso voy a defender el OISA a capa y espada, que debe invertirse más en los técnicos que son lo que utiliza la Cámara, que utilizan las diferentes cámaras para poder apoyarse y hacer las indagatorias y presentar una denuncia si hay que presentarla y resaltar la labor también de aquel funcionario que lo esté haciendo bien. Sí, y mira, cuando hablabas del tema de que sí, los partidos políticos escogen ya a sus representantes, y que sí, que ciertamente tiene que haber una afinidad con la idea y con todo este tema de los ideales y con lo que predica ese partido político, pero que también sea un ser humano suficientemente capaz de identificar cuándo su partido tiene una posición que da positivo en la sociedad y cuándo no. Y que los ideales y el país le duela más que un partido político. Que en el momento mismo que usted entienda que ese partido, no importa cuál que sea, está en contra de los ideales que nos permiten avanzar
o que no asume una posición porque tiene una postura política que no necesariamente sea la que dé positivo en la sociedad, usted pueda enfrentarse, usted pueda pararse, usted pueda ser digno representante para lo que usted se le escogió, porque el partido le dio la oportunidad y la gente le escogió, pero es que el compromiso ya es con el país. Usted representa la mayoría de su partido, representa a otros partidos, representa al ciudadano. Ya usted no es un diputado de X partido, usted no es diputado del partido no sé qué, usted es un diputado ya de la República. Y ya tiene que haber una concepción y el individuo tiene que estar lo suficientemente preparado para saber que está legislando por un país, que está fiscalizando por su país. Entonces ya son conceptos que hay que tener bien definidos y tiene que ser muy propio ya de la persona. Y sí, siempre el partido político va a tener su propuesta, pero usted es quien decide a quién le da su voto. Entonces son temas delicados porque a veces las propuestas que tenemos no son las mejores y nuestros ciudadanos tienen que verse en la obligación de votar por el menos malo, Kimberly. Mira, déjame decirte, Loisa, que esto es tan delicado. A veces como ciudadanos no le prestamos atención a la Cámara de Diputados ni al Senado y nos enfocamos solamente en el gobierno central. Y está mal, porque cada representante de cada comunidad puede hacer la diferencia por cada moción que someta, por el proyecto de ley que haga. Yo creo que deben evaluarse por los resultados. Para un diputado junior, pasar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados es sumamente difícil. Igualmente para un nuevo senador. Y no debe ser así, porque por eso, repito, debemos conocer nuestra historia, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Señores, el Senado en 1935 se prestó para cambiarle el nombre a Santo Domingo por Ciudad Trujillo. Y no solo eso, sino para promulgar a Leonidas Trujillo como un presidente ad vitam de nuestro país. Y que todos los 11 de enero se celebrara el Día del Benefactor. Eso lo hizo el Senado de la República en ese entonces, que era un sello gomígrafo del entonces dictador Leonidas Trujillo. Pero no solo eso, tenemos que agradecerle también al Senado que en 1841 se aprobó el voto de la mujer en nuestro país, que fue un gran paso para la paridad y también para la igualdad en República Dominicana, que se puede hacer mucho más, claro, comenzando por la representación de las mujeres. Señores, no es cierto que las mujeres y los hombres tenemos las mismas oportunidades de hacer política en los partidos políticos. Fíjense que a pesar de ser la mitad de la población del país, pues nosotras llevamos muchas menos propuestas que la que llevan los hombres. Y a veces decimos, bueno, pero si ustedes quieren los cargos, gánenselo, igual que los hombres en una convención. No es lo mismo, porque la competencia agresiva que existe en las diferentes demarcaciones, en una convención interna, a veces peor que las propias elecciones generales ya y nacionales. Eloísa, yo quiero que tú sepas que aquí un candidato, una candidata diputada que no tiene 8, 10, 15, 20, hasta 30 millones de pesos para gastarlo en una precandidatura o en una candidatura, depende del territorio que sea, pues no sale electo. Y eso nosotros tenemos que trabajarlo muchísimo. También en esta ley electoral y ver de qué manera podemos lograr la igualdad. Porque si no hay mujeres en la Cámara de Representantes, obviamente no van a poder luchar por los derechos de la mujer, ni tampoco por la igualdad de género en nuestro país. Mira cuántos feminicidios hemos tenido y qué proyecto de ley tú conoces que haya sido aprobado con relación a este tema. Una política proactiva, no políticas públicas que sean más de lo mismo, porque a veces solamente pensamos en el castigo que se le puede imponer al que comete un feminicidio, pero no pensamos en lo que las políticas públicas que podrían prevenirlo. Y yo creo que este es parte también del trabajo que debe de hacer un legislador y de lo que debe promoverse en la Cámara de Diputados.
para que los legisladores de este país no sean solamente eso, como decimos, dar una canastilla y darte una receta y es el mejor diputado y en Navidad mandarte una canasta. No, señor, los diputados y los senadores están ahí para legislar, para promover leyes y la promulgación, lograr la promulgación de las leyes que vayan en consonancia con las necesidades de su territorio, con la inclusión en el presupuesto de las obras que su territorio necesita, pero también están ahí para que tener un mejor país y que el Poder Ejecutivo tenga un stop cuando se habla de la inversión. Mira, Kimberly, yo creo que, y no quiero ser fatalista, lo que quisiera ser es realista. Yo creo que pasan probablemente 10 años y nosotras podemos estar aquí sentadas diciendo todo lo que se debe de mejorar y todavía lo que se puede hacer. Porque es que no es solo el legislador que tiene la dificultad, sino que debe de haber un estado de conciencia de nuestra sociedad de qué nosotros queremos ahí y de cuál es su función. Y no es que el que más da en campaña, sino el que tenga la capacidad y la convicción de usted representarlo, y he insistido bastante en esto. Cuando mencionas el tema de que deben de tener en las cámaras buenos técnicos y que hay, ¿verdad?, que ver la lucha que puede pasar un legislador junior cuando entra para pasar un proyecto de ley o de resolución. Y recuerdo el caso de que en el periodo 2016-2020, yo estuve 4 años trabajando en el Congreso de la República, no lo pude completar por X o Y razón, pero me tocó ser testigo de muchas cosas. Y entre ellas, recuerdo que la ley 2801 en ese momento, que hablaba sobre la protección de las fronteras en términos ya empresariales, y que era una ley que promulgaba muchísimo la inversión y el desarrollo de las fronteras, donde esa ley estimulaba la exoneración de impuestos a las empresas que se instauraran en la zona fronteriza, y esto para lograr el desarrollo de las mismas, tener mayor movimiento económico, de empleos y demás. Y esa ley iba a perimir reciente. Y un diputado, el diputado Darío Zapata por la provincia de Dajabón, hizo el proyecto que extendía el plazo, porque la ley iba a perimir y nadie decía nada, Kimberly. Así es. Una ley que se hizo para el desarrollo de nuestras fronteras, y que si la ley perimía, pues era dar pasos hacia atrás, volver hacia años. Y siempre se ha hablado de que si las fronteras y las zonas ya con escasos recursos no se desarrollan, pues no vamos a tener espacio todos en la capital para desarrollarnos, y que el país debería ir desarrollándose por provincias. Y el proyecto fue sometido y perimió. Cuando utilizamos el término de perimir, es que vence el plazo para que el mismo sea conocido y estudiado. Y el proyecto pasó por diferentes comisiones. En la Cámara de Diputados y en la Cámara en el Senado hay comisiones de diputados, vamos a decir la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Desarrollo Fronterizo, la Comisión de Obras Públicas, y así diferentes comisiones que lo que buscan es una coalición de diputados, un grupo de diputados y representantes, estudiar los proyectos. Y ahí se determina la conveniencia o no del mismo, si tiene aristas, si tiene cosas que se puedan mejorar o cambiar. Y el proyecto había pasado, Kimberly, por absolutamente toda la lupa necesaria, y lo ponían en agenda para conocerlo en una sesión, y lo quitaban, y lo ponían, y lo quitaban. Y se llegó a un estado, recuerdo como ahora, que el proyecto estaba en agenda para ser conocido en la sesión del día siguiente. Y cuando nosotros nos levantamos ya no estaba. En la madrugada lo habían desaparecido de la agenda. Y esto no era más porque habían empresas que se sentían afectadas por la ley. Entonces, había todo un entramado de beneficiar a un sector privado
tumbando una ley que, caramba, iba a promover o iba a seguir promoviendo el desarrollo de la frontera. Llega el presidente Abinader y una de las primeras leyes que se aprobaron y se promulgó fue esa. Entonces, es la disposición. La voluntad política influye, la voluntad claro que sí. política, caramba, de que lo que pase por ahí le afecta a tu empresa o no, si va a desarrollar al país, pues que se haga. Entonces, son cosas que pasan dentro de las cámaras. Y tú ver la ineficiencia y el estado del poder de que no me pase esto, no me lo ponga en agenda, deténmelo aquí, páramelo allí. Y a veces sin intereses, por dejadez, un proyecto perime hasta 5 veces en la Secretaría General. Y está mal que estas cámaras, después de ser el producto de luchas sociales tan fuertes, a veces se sustraigan de las concesiones políticas necesarias en el momento y en el contexto histórico que estamos viviendo hoy en día, donde la democratización de la información ha calado muchísimo en todos los extractos sociales. Yo creo que los diputados, diputadas, senadores y senadoras no se pueden dar el lujo de no cumplir su función, que es la función de legislar y de representar su territorio y de velar por los intereses del país. Por eso por la Cámara de Diputados pasa el presupuesto para ser aprobado, y eso no de ahora, desde que se fundó la Cámara de Representantes en toda su historia, se fundó con ese objetivo de que, bueno, que los monarcas tuvieran algún control. Imagínate ahora que vivimos en un sistema de república. Entonces da vergüenza que algunas personas entiendan que su única función como diputado es levantar la mano por lo que dice su partido o por lo que diga el gobierno de turno. Eso está mal. Y qué bueno que el presidente Abinader tiene vocación de servicio y él mismo se ha preocupado, y su equipo, por promover y algunas leyes en ambas cámaras para el desarrollo nacional. Pero me parece que debería ser la iniciativa de muchos legisladores y de senadores, que en vez de estar peleando y discutiendo entre ellos, pues deberían prestar atención a que el país pueda avanzar y desarrollarse. Eloísa, pero para hacer algunas modificaciones sí están siempre disponibles. Yo quiero que tú sepas que este es el país que más modificaciones a la Constitución ha sufrido. Sí. Incluso llegó un momento que ambas cámaras se disolvieron en el triunvirato y ahí se emitían leyes, el Poder Ejecutivo, como que no pasaba nada, y no podemos volver a eso. Lo vemos muy lejos, como veíamos la guerra entre Rusia y Ucrania, y ya estamos sufriendo las consecuencias de esa guerra. Veíamos muy lejos también una pandemia, es que teníamos 100 años que no la vivíamos y ya la vivimos. Y eso retrocedió más de 30 años, los avances incluso que se habían hecho en la disminución de las enfermedades de transmisión sexual en América Latina y muchísimos aspectos de la vida. Claro, como también produjo avances en otras áreas. De manera que yo creo que no podemos ver nada lejos. Aquí tenemos que aprovechar la disposición de los ciudadanos a contribuir, a denunciar cada día más lo que está mal, claro, sin dejar manipular las masas por los monetizadores del odio. Hablando de monetizadores del odio, hoy no hemos hablado de tu teacher. No, yo te estaba dejando tranquila. Vamos a ver. Yo pensaba que tú no me ibas a preguntar. Ustedes saben, señores, que nosotros tenemos una campaña y hemos anunciado aquí que vamos a hacer nuestro doctorado en ese tema, en la monetización del odio. Y cada lunes, pues nosotros vamos a traer un teacher con un concepto que forma parte de esta idea. Y hoy yo quiero que tú leas qué dice mi teacher, Eloísa. No me cosifiques. Bueno, pues uno de los objetivos de los monetizadores del odio hacia estos grupos sociales que es eso precisamente, cosificar a la persona atacada para que el agresor virtual sienta que esa persona no tiene derechos civiles ni derechos humanos. Que no es un ser humano ahí detrás. Que no es un ser humano, deshumanizar a la persona y así se pueda burlar de él, atacarlo, que empieza por un ataque virtual y termina en un ataque físico o en una enfermedad mental. Que hablando de enfermedades mentales, señores, eso es increíble. Aquí la legislación dominicana, las leyes dominicanas
tiene mucha debilidad en el sistema de salud. Y una de las grandes debilidades es el tema de la salud mental. Eso no se considera un problema básico del ser humano. Aquí son muy pocos los seguros, por no decir ninguno, que te cubren un problema de salud mental. Y los problemas de salud mental son muy graves. O sea, una persona... el ser humano es el único animal de la naturaleza que atenta contra sí mismo, dice Pepe Mojica, y es Correcto. Una realidad. Y más en estos tiempos que vivimos de pandemia, ahora con la guerra, la inflación y la monetización del odio a través de las redes sociales. Muchos ciudadanos y ciudadanos quedaron con problemas graves de salud mental. Y en este país eso se asume como que no, usted va allí. Yo he visto un TikTok que se ha viralizado de que aquí no hay problema de salud mental. El dominicano, tú vas a un colmado, te sientas en la acera, te tomas 2 cervezas y ya se acabaron todos sus problemas. Pero eso no es mentira, no es así. Tenemos que educar sobre la salud mental y proporcionar también las herramientas necesarias para que los ciudadanos se puedan tratar y que no sea costoso, porque tener salud mental en este país se ha vuelto un lujo. Es más cara que la estética. Y te preguntan, ¿y tú pagas terapia? Como que, mano, pues tú eres rica, o sea, como no, que, y también te tildan de loco, porque Exacto. La gente no está educada sobre los problemas mentales. Mira, y ese tema de la salud mental desata una serie de aristas, de consecuencias, sí. Porque cuando hablamos de estos feminicidios, pues, ¿qué ustedes creen? ¿Qué problema tiene esa víctima? Ah, no, que ella sabía, pero que volvió con él. Señores, primero está el abuso psicológico de la víctima. Así es. Y cuando una mujer tiene situaciones con conflictos mentales porque no está, ya ese agresor trabajó esa víctima, así es. Ha sufrido violencia psicológica, es una persona que no conoce el amor propio, es una persona que la manipulación es el pan de cada día en su vida. Caramba, lo último que tiene es fuerza de luchar contra un agresor y terminan en consecuencias fatales. La salud mental afecta mucho y si nos vamos a términos más grandes y más amplios con las situaciones emocionales, las situaciones actuales, ¿qué usted cree de la salud mental de Putin, por ejemplo? Sí. Entonces, es un tema tan importante que afecta al mundo. Pero ¿y cómo puede ser que en el mundo entero no se exija ninguna prueba mental para usted acceder o poder postularse para un cargo tan importante como el presidente de la República? Correcto. O como legislador o como director general o como ministro, para lo que sea? Eso no se pide, no se exige, porque no se considera la salud mental como algo obligatorio y eso y debe exigirse. Entonces yo creo que hay todavía muchas debilidades. Hemos avanzado mucho como país, hemos avanzado mucho en nuestras leyes y en el mundo también se han hecho avances importantes, pero yo creo que se pueden hacer mucho más, que podemos tener un Congreso Nacional mucho más maduro, capaz de representar los intereses del pueblo y ser un interlocutor social válido y con la criticidad suficiente para poder fiscalizar al Estado Dominicano y al Poder Ejecutivo. Yo creo que es un tema de conciencia individual para tanto partidaria como individual, los partidos políticos, para que mejoren las postulaciones que hacen de sus candidatos y candidatas a los diferentes cargos electivos, incluyendo los legisladores y senadores, los diputados y senadores, y también de conciencia individual, para que nuestros ciudadanos tengan la certeza de que el voto incide en la calidad de vida que tenga un ciudadano y ciudadana. 100%, que no lo vendan, porque es también parte del problema que tenemos como sociedad. Usted recibir 1,500 pesos, 1,000 pesos, usted está vendiendo 4 años. 4 años por una cantidad de dinero que a usted no le va a durar, ni que esas 24 horas pasen. Y yo siento una preocupación tan grande ahora mismo con el tema de las legislaciones y las leyes y los proyectos de leyes, porque yo no lo puedo ni expresar,
usted no se imagina la cantidad de debilidades que nosotros tenemos como país, que nosotros tenemos como sociedad, que nosotros tenemos en nuestra Constitución, la falta de leyes que beneficien a corto, a mediano y a largo plazo a nuestro país. Y usted ver un legislador sometiendo un proyecto de ley por viralizarse en una red social. Así es. Sometiendo un proyecto de resolución para tener 500 likes. Es una sinvergüencería y una falta de respeto a la sociedad que usted representa, y mi hermano. A su propia investidura también, a su propia investidura. Y cuando tú ves la cartera de proyectos que someten estos legisladores, y tú te preguntas, y es que no han estudiado cuál es el problema, cuáles son las grietas que tiene esta sociedad. La idiosincrasia dominicana, a veces tú te das cuenta que no la conocen, que no han compartido lo suficiente, que parece como si fuesen de Marte o de otro planeta, porque los proyectos políticos, los proyectos de ley que realmente hacen falta, que se sometan, que le den seguimiento, que son los proyectos que pueden cambiar la calidad de vida de los y las dominicanos, están ahí. Si alguien lo somete, nadie le da seguimiento porque no representan los intereses de la oligarquía del país. Porque yo no se hacen virales, porque si tú me dijeras que vamos a por lo menos en los intereses, pero sí, es que están pensando increíblemente en Instagram, en Facebook, en Twitter, en hacer tendencia, en salir en los periodiquitos digital. Señores, esto es serio, esto es un asunto de preocupación nacional. En crear morbo, crear morbo. Y agarran y someten un proyecto, y decía un colega periodista, no todos los locos hieden. Y uno se ríe, pero es verdad, como dice. Es que tú lo ves y tú dices, pues, este debajo de este traje está más loco que cualquiera. Y es increíble ese tema. Un sinnúmero de proyectos y de anteproyectos que no dan positivo ni a la familia que tienen en su casa, mucho menos a la sociedad, y nosotros con tantas carencias como país, revisémonos, porque yo creo que estamos demasiado mal. Pero yo creo que se puede, yo creo que podemos tener representantes que no abdiquen a la voluntad ni partidaria ni a la necesidad de popularidad en las redes sociales que existe hoy en día, y mucho menos también a los intereses particulares, porque hay muchos legisladores y muchos senadores y senadoras que pertenecen a grupos económicos y que representan esos intereses. Sí. Aquí hay mucha gente, señores, que financia campañas para poder promover las leyes que le convienen y también para obstaculizar las leyes que no les convienen. Y tú ves campañas muy bonitas que tú dices, ¿y de dónde salió ese dinero para pagar esa campaña? Y son esos grandes grupos de poder. No decimos que el sector empresarial sea malo, todo lo contrario, es la clase productora del país, generadora de empleos, que hay que apoyarla, pero también defendiendo los intereses de los y las que menos pueden. Y otro tema que no quiero que se vaya al programa, que terminemos este episodio antes de mencionarlo, es que cuando un diputado o una diputada fallece, un senador o una senadora, mucha gente ha dicho, es que son hereditarias, que esto y que aquello. En algunos casos da pena, sí, que se haga esto, da pena. Pero en otros casos, señores, si los hijos de médicos, muchas veces salen médicos, los hijos de contadores muchas veces salen contadores. Y los hijos de los políticos, Eloísa, ¿qué son? Son políticos y a veces del mismo partido. Entonces no se le puede coartar el derecho a un hijo o a una hija de un político a hacer política por su condición misma de sanguinidad. Entonces, una vez que se presenta la carencia o se presenta una curul disponible, pues el primer discurso que hay, no, que no puede ser una familia, que no puede ser un familiar. Y estamos de acuerdo que si esa persona no ha hecho un trabajo político, que no conoce las necesidades de su comunidad y no las representa, pues que no opte por la posición. Pero si es un representante de su comunidad, que se ha validado en la base de su partido y en la base del electorado, pues lo más lógico, por Dios, es que
sea el mismo partido que reconozca la trayectoria, no importa si es familiar o no de ese diputado, porque lo importante es el trabajo y sobre todo el sentir de ese ser humano por su comunidad y que lo haya demostrado en otros procesos electorales, que hay muchos que no lo han demostrado y quieren entonces la curul y el que se la merece lo quieren descalificar, y eso es parte de lo que estábamos hablando, la necesidad que tiene hoy la clase política de buscar un like, buscar un view. No, que yo me tengo que hacer un peinado así, que tengo que posar en esta foto así, que tengo que tener tantos hijos porque eso es lo que a la gente le gusta. Señores, las medidas más acertadas, las medidas más necesitadas, las decisiones más importantes y las decisiones que la sociedad necesita no son siempre las más populares, pero sin embargo, a ti te eligieron para tomar las decisiones más justas y más necesarias, aunque en el momento no sean las más populares, porque si no vamos a terminar de relajo. No siempre van a ser las más populares ni las más necesarias, y el deseo de complacer se está saliendo de control. Así es. Bueno, Kimberly, nosotros hemos llegado a la parte final de este episodio. Agradecemos a usted por su sintonía, por mantenerse pendientes a nosotras en este podcast Despedida del Lunes. No quiero cerrar sin también reconocer lo bueno, sin agradecer a esos legisladores que sí han marcado positivamente. Que se han dedicado por entero, que tienen una vocación de servicio y han dado su vida completa a servirle a la gente. Claro, que han dejado leyes que son importantes, que son significativas, que nos van a impactar por muchos años, que son proyectos a largo plazo. Agradecemos a esos legisladores que su vida entera la dieron para servir a su país, que quizás no son los más reconocidos, pero que las labores que hicieron, cómo trabajan, cómo que no piensan, tienen 300,000 seguidores, pero son líderes y han dejado una huella histórica en nuestra Constitución, han dejado proyectos de resoluciones que se ve el resultado gracias al que dio su vida, sacrificó el tiempo de su familia, su salud, sus situaciones, por legislar por nuestro país y por dejar ese sello y esa marca positiva. Y gracias que haya más como ustedes. Claro, que están ahí, no es una misión imposible, lo han hecho, ha dado resultado, siguen manteniendo popularidad, siguen siendo ente importante de su comunidad y han durado, yo conozco gente que ha durado hasta 22 años siendo legislador. Así es. Entonces, nada, señores, gracias, hemos llegado a la parte final, estamos despidiendo este lunes Kimberly Taveras y Eloísa Luna. Muchas gracias.